Bueno, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes que nos están viendo. Estamos en una nueva edición de su programa digital íntimo. Recuerden que estamos todos los lunes a las 8 de la noche y esta transmisión se hace desde la ciudad de Louisville, Kentucky, y la dirección desde nuestra iglesia bautista Cooper Chapel es el 232 Carey Avenue en el código postal 42218. Y bueno, desde ya bendecimos la vida de cada uno de ustedes que siempre nos están viendo. Les pedimos de favor que compartan esta transmisión para que sea de mucha bendición para otras personas. Recuerden que estamos en vivo en YouTube y también en Facebook. Y bueno, sobre el tema que vamos a estar hablando, que es sobre las misiones, ¿verdad? Que el Señor Jesús nos dejó esa tarea de ir y predicar el Evangelio hasta aquellos lugares donde está difícil llegar, pero el Señor lo hace posible. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, hermana Alde. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y poder compartir en esta tarde, así que muchas gracias por la invitación. Amén. Y bueno, hermana Gaby, para comenzar, para que la gente que nos están viendo puedan conocer un poco más de usted, cuéntenos un poco sobre su testimonio personal de su niñez, de qué familia usted viene, de qué país es, cuánto tiempo, a los cuántos años a usted la trajeron a este país, porque ahora radica aquí en Estados Unidos. Cuéntenos un poco desde su niñez. Desde mi niñez. Bueno, yo soy del Ecuador, mi familia es del Ecuador, nací allá y mis padres, ellos son misioneros, eran misioneros. Mi padre era pastor en el Ecuador y también era arquitecto, era bivocacional. Y bueno, él decidió que quería servir, estaban sirviendo dentro de la iglesia, pero quería prepararse un poco más. Y esa es la razón por la que vinieron a los Estados Unidos, para que mis padres puedan ir al seminario. Entonces, se mudaron aquí cuando yo tenía casi 10 años, 9, un poquito más de 9, pero casi 10. Y desde ese entonces ellos fueron al seminario en Texas, en San Antonio en esa temporada. Y crecí en Texas por una temporada, después nos mudamos para Wyoming porque empezaron a plantar iglesias en Wyoming, porque durante esos tiempos la comunidad latina empezó a crecer. Entonces él había planeado regresar al Ecuador, pero cuando se abrió esta oportunidad, él decidió que era una oportunidad bastante grande el poder compartir con las personas en el idioma nativo, en español, y por esa razón decidió que nos íbamos a quedar un poco más de tiempo y se mudaron a Wyoming. Después de un tiempo, igual hubo necesidad aquí en el estado de Kentucky y se mudaron, mi familia se mudó en el año 2000, y estuvieron aquí. Desde ese entonces mi familia se ha quedado aquí en el estado de Kentucky, pero más o menos ya una trayectoria corta de mis viajes. Entonces, en cuanto a mi testimonio personal, como les mencioné, yo soy la mayor de mi familia, éramos 5 hermanos, y durante esa temporada, yo tenía 8 años y crecí escuchando el Evangelio, la palabra de Dios por parte de mi papá. Y un domingo, sinceramente no me acuerdo todo el mensaje de esa mañana, pero lo que sí me acuerdo fueron 2 preguntas. La primera fue: ¿quieres tener un amigo por toda tu vida? Y la segunda pregunta fue: ¿piensas que Dios puede cambiar tu vida? Y la primera pregunta, no sé, a todos yo pienso que nos gusta tener un amigo, ¿verdad? Entonces yo pensé, pues claro que quiero tener un amigo para toda la vida. Entonces mi respuesta a la primera fue sí. Y la segunda: ¿puede Dios cambiar vidas? En eso no estaba, yo estaba segura que Dios podía hacerlo por todas las historias que había escuchado acerca en la Biblia, todas las historias que escuché en la casa, en la iglesia. Y yo pensé, bueno, a mí me parece que Dios puede cambiar vidas, pero yo no sé si Él pueda cambiar mi vida. Y lo que más me impactó en esa mañana fue que pensé, bueno, yo no sé si Él puede. Y de una manera un poco, no sé,
rebelde, le reté al Señor y le dije, bueno, si tú puedes cambiar otras vidas, cambia la mía. Y no tenía mucha conciencia del pecado, pero yo sabía que yo había hecho cosas malas. Y para un niño en ese entonces de 8 años, yo lo que pensé es, bueno, a mí no me gusta obedecer a mis papás, no siempre les obedezco. Exacto. Y de ahí mis hermanas, o sea, peleábamos normal como todo niño, pero yo sabía que eso no estaba bien. Y entonces en esa mañana yo lo que me acuerdo es que dije, sí, yo quiero esto. Y confesé al Señor, o sea, estas son las cosas que yo he hecho. Si tú crees que me puedes cambiar, si tú me puedes cambiar, entonces aquí estoy. Y el Señor fue fiel. Siempre digo que qué bueno que no me cayó un rayo en esa mañana, y, porque crees que no, pues que... Sí, la verdad que sí. Pero desde ese día mi vida fue diferente. Yo no entendía todas las cosas que entiendo ahora, la teología, todas esas cosas muy profundas acerca de Dios. Era solo una niña, pero lo básico del Evangelio, que es simple de compartir con todas las personas en el mundo, es eso, que necesitamos a Dios, necesitamos un amigo que esté fiel siempre ahí, alguien que perdone todas las cosas que hemos hecho mal. Eso es lo que la Biblia habla de pecado. Y el pecado es simple, es desobediencia a lo que Dios ha llamado bueno. Y yo entendí ese concepto. Todo lo que va en contra de Dios es pecado. Exacto, porque Él ya nos dio el esquema, Él ya nos dijo que era bueno y que era malo. Entonces, simplemente reconocer eso y reconocer que le necesitamos. Y en esa mañana eso es lo que yo entendí. Entonces usted prácticamente ahí le entregó su vida al Señor. Sí. Y le dijo, cámbiame. Si tú cambiaste a otras, pues yo quiero que me cambies a mí. Exacto. Pero usted pensaba que la iba a cambiar de físico, decía usted, pero no. O sea, en la inocencia de un niño, ¿no? ¿Verdad? Es lo que uno piensa. Sí. Pero realmente lo que Dios fue obrando, hermana, el cambio que usted fue viendo, porque aunque usted era una niña de 8 años, eso fue en el Ecuador que pasó esto, ¿cómo usted fue experimentando ese cambio del Señor? O sea, en su inocencia de niño, ¿ya usted obedecía a sus padres? ¿O cómo fue obrando Dios en su vida? Es una buena pregunta. El cambio que yo noté, y aún ahora cuando reflexiono en cuáles fueron los cambios, lo más evidente era que ahora me sentía culpable. Me sentía mal por haberme portado mal con mis hermanas, por no obedecer a mis papás. Y yo lo que noté es que quería arreglar la situación lo más pronto posible. Pedir disculpas, confesar que hice algo mal. Pero la parte muy importante para mí es que yo quería quedar bien con mi amigo, con Dios. Entonces, antes no me importaba. Y la verdad es que me acuerdo una vez que le castigaron a una de mis hermanas menores y era mi culpa. No confesé, ella se echó la culpa solita. O sea, ni tampoco la amenazó para que se echara la culpa. No, yo lo que me acuerdo es que mi mami nos puso, era una vitamina que teníamos que tomar todos los días. Y no me gustaba la vitamina, entonces yo me la guardaba en el bolsillo de la blusa para ir a la escuela con el uniforme. Y de ahí cuando íbamos en el camino, la sacaba y la tiraba. Pero ese día me olvidé y pues la blusa era blanca. Y cuando ella lavó la ropa se puso todo se rojo, reventó porque era de esas píldoras. Y era roja. Entonces imagínense, toda la blusa estaba toda roja. Y bueno, entonces nos puso a las 3 y nos dijo, ¿cuál de ustedes fue la que dejó la pastilla? O sea, ¿quién no se la tomó? No. Entonces yo bien calladita no dije nada, pero mi hermana la menor, ella se echó la culpa y yo no dije nada. Entonces la castigaron a ella y después, creo que fue, no me acuerdo cuándo, si fue tal vez esa noche, unos días después, yo le dije a mi mami, yo fui la culpable de eso. Sí fue y le dijo. Sí, le confesé a mi mamá, me estaba peinando el cabello y yo toda sentada y dije, bueno, parece que está de buenas, entonces voy a confesar. Pero eso, por ejemplo, eso fue antes de que conociera al Señor. Entonces, ese tipo de cosas, no que ya no volvieron a suceder, pero ya le pensaba. O sea, el Señor ponía en usted un convencimiento de que no estaba bien lo que estaba haciendo. Exacto. O sea, antes no le importaba.
Pero ahora ya como que le pensaba un poco más. Si hubiera pasado algo así con mi hermana, yo no hubiera dejado. De echar a la culpa. Exacto. Entonces, esos los cambios Que vio usted en su vida siendo una niña. Exacto. O sea, sí podemos ver cambios, hermana Gaby, aunque seamos niños, podemos ver el cambio que Dios puede hacer en nuestra vida, porque hay padres que se hijos, que es muy rebelde, pero no los ponen en las manos del Señor. Los quieren hacer cambiar a la forma de ellos y no que Dios los cambie a la forma que Dios quiere cambiar, ¿verdad? Y eso es maravilloso de su historia. Sí. Muy divertida, pero maravillosa. Y bueno, hermana Gaby, conociendo su historia de que usted allá dice que casi a los 10 años sus papás eran misioneros y se vinieron de misioneros a Estados Unidos. O sea que estaba empezando a llegar la población hispana acá y entonces había necesidad acá de levantar iglesias y de predicar el evangelio. Ellos fueron uno de los primeros pioneros, se puede decir, que llegaron a Estados Unidos como misioneros. No diría pioneros, ellos no vinieron con la idea de ser misioneros en los Estados Unidos. Como le digo, teníamos una vida muy involucrada en las iglesias bautistas que estaban en el Ecuador. Como le digo, mi papá era pastor, pero él lo que quería es prepararse mejor para poder enseñar la palabra a las personas. Entonces ellos trabajaban con la comunidad quechua, que estaba en las afueras de Quito, y el tiempo que ellos pasaron en la iglesia, mi papá pensó, ellos trabajaban mucho con niños y jóvenes y ellos querían poder enseñar mejor la doctrina, la enseñanza, y por eso es que vinieron a los Estados Unidos, fue para estudiar. O sea, ellos vinieron para prepararse. Ajá, y pero para regresar. Ellos no sabían, no se imaginaban lo que Dios tenía para la vida de ellos, más bien. No. Qué maravilloso. Pero en ese proceso, hermana Gaby, que sus papás estuvieron acá, bueno, sucede algo, una tragedia en la vida de su familia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Qué vivieron ustedes? Tan difícil, usted era una niña todavía, ¿cuántos años tenía? Bueno, ya cuando mi familia ya se mudó para Kentucky, yo ya me había graduado del high school. Entonces yo me mudé a Texas porque ahí es donde fui a la universidad de Baylor. ¿Cuántos años tenía cuando se mudó allá? Tenía 18 años porque me acababa de graduar del high school. Entonces yo me fui de Wyoming, donde estaban sirviendo mis papás, y me mudé a Texas para ir a la universidad. Entonces ya tenía 18 años. Pero mis padres se mudan el siguiente año. Entonces yo tenía ya casi 20 cuando ellos se mudaron aquí a Kentucky. Entonces, bueno, en realidad tenía 19 porque ya ese año ya cumplí 19. Entonces 19, 20 porque después la secuencia importa. Sí. Entonces en esa temporada yo ya fui a estudiar en la universidad. Mis padres un año después se mudan aquí a Kentucky porque querían que ellos ayuden a plantar iglesias aquí. Y casi 2 años después, mi papá y una de mis hermanas, como les menciono, somos 5, pero las 3 mayores, nosotros nacimos en el Ecuador, crecimos en el Ecuador hasta que nos mudamos aquí. Y después tengo 2 hermanos menores, ellos nacieron cuando cuando estábamos viviendo en Wyoming. Entonces ellos vinieron después. Y ellos, cuando se mudan aquí, mi papá y mi hermana, la segunda, Raquel se llamaba, ellos estaban viajando, mi papá le iba a dejar en el trabajo a mi hermana. Y esa noche estaba lloviendo mucho y tuvieron un accidente. Y los 2 fallecieron esa noche. Entonces, ya para ese tiempo yo ya tenía 22 años y yo estaba estudiando fuera del país, estaba en Argentina haciendo un semestre de estudio de intercambio. Y entonces yo no me enteré acerca de lo que había sucedido hasta el siguiente día, porque me acuerdo eso fue el 18 de mayo, un viernes, y yo justo había hablado con mi papá esa semana, unos días antes, y estuvimos conversando de diferentes cosas y bueno, y alcancé a hablar con mi hermana
porque todo el tiempo que había estado en Argentina, cada vez que yo llamaba, ella no estaba en casa. Y esa semana, cuando yo hablé con mi papá, alcancé a hablar con ella también. Y fue muy peculiar. Yo pienso que es la gracia de Dios que me dio la oportunidad de poder hablar con ella después de tanto tiempo que no había hablado. Y me acuerdo que me animó, simplemente me dijo, sé sincera, ábrete con las personas. Dice, a veces tú eres muy reservada, pero dice, tienes mucho que ofrecer. Y bueno, me da un poco de emoción. Sí, sí, ya entiendo, hermana Gaby. Pero sí. Y, Pero fueron palabras que se quedaron grabadas en su corazón. sí. Yo sé que son momentos tan difíciles. Cuando pasó eso, hermana Gaby, como usted, hablando de su niñez, ¿verdad? Usted dice que Jesús era su mejor amigo. En ese momento, ¿qué sintió usted? ¿Usted le reclamó al Señor algo? Bueno, la verdad es que sí, yo pienso que me pegó muy fuerte la pérdida de mi papá y mi hermana, pero Sí. lo que más me dolió fue mi hermana, porque yo pienso que nosotros como hijos sabemos que nuestros padres van a morir antes que nosotros, pero los hermanos O sea, pensamos, creemos que nosotros vamos a enterar a nuestros padres ajá, y a veces es al revés. sí. Y los hermanos igual, como le digo, yo soy la mayor, Sí. entonces yo pensé, yo voy a crecer y mis hermanas, o sea, crecimos juntas, vamos a ser viejitas juntas y no sucedió eso. Sí. Entonces para mí fue muy fuerte eso y yo lo que sentí me sentí traicionada por mi amigo Dios, porque él no me había avisado que esto iba a pasar. Sí. Entonces yo sentía mucho enojo, mucho resentimiento en contra de Dios. Y yo no quería nada que ver con la iglesia. Entonces, O sea, en ese tiempo usted se alejó un poco. sí, me alejé. Y como le digo, fue en mayo, yo regresé y estuve aquí con la familia y yo había planeado no regresar a terminar la universidad. Entonces yo pensé, me voy a quedar aquí con mi mamá, ayudar con mis hermanos, porque mis hermanos estaban bien, eran niños, nomás tenían como 4 y 6 años, estaban muy, muy pequeños. La diferencia entre las mayores, las 3 hermanas mayores y de ahí ellos. Y me acuerdo que mi mamá me recordó que ellos habían hecho mucho esfuerzo, especialmente mi papá, para que vaya a esa universidad que yo quería ir, a Baylor. Era mi sueño ir a esa universidad. Y me dijo, él quisiera que tú termines. Entonces no vale la pena que te quedes aquí. Y yo no sé yo pienso que es mucha fuerza de mi madre, solo que puede venir de Dios, porque no me puedo imaginar qué difícil habrá sido para ella perder a una hija y al esposo. Y de ahí que yo no vaya a estar con ella. Y que usted se pusiera rebelde. Y bueno, y que ella me diga que me regrese y termine. Entonces yo regresé a la universidad, pero no quería ir a la iglesia. Y era más fácil no ir, porque ya no estaba aquí en la casa y ya nadie iba a estar esperando o mirando que yo voy a ir o no voy a ir. Pero iba de todas maneras, y 2 cosas que yo vi durante ese tiempo. La primera, iba a la iglesia porque yo sabía que mi hermana me iba a preguntar si yo estaba yendo a la iglesia. Y como no le podía mentir, ella me conocía bien y no quería mentirle tampoco, entonces yo dije, bueno, ir a la iglesia no me cuesta nada. No tengo que escuchar, no tengo que participar, solo puedo ir ahí, estoy presente y eso no significa nada. O sea, usted iba a la iglesia más por no defraudar a su hermana. Ajá. Y porque la fe de mi hermana, la menor, ella siempre ha sido muy... No que haya sido para ella fácil ser un creyente, un seguidor de Cristo, pero yo pienso que ella entendió muy bien el evangelio y ella es una persona muy es más, ella tiene como más sensibilidad a lo que es del Señor. Es muy firme, su fe es muy fuerte su fe. Y eso es bueno dentro de la familia. Sí, porque hay alguien que está firme. Sí, y tiene sus momentos en los que no está firme y entonces en esos momentos el Señor me deja a mí ser firme, pero tiene una convicción muy profunda y eso es lo que en realidad me ayudó mucho a mí durante que ella sea fuerte. Y yo sé que eso viene de Dios. Y la segunda es que durante ese año
yo tenía muchos amigos, en mi grupo de amigos de la universidad, todos éramos hijos de misioneros. Okay. Entonces uno de esos amigos, él no tenía auto. Oh. Entonces él dijo, bueno, alguien de ustedes va a la iglesia los domingos, ¿quién me puede llevar? Yo no me ofrecí, pero nadie más se ofrecía, entonces yo pensé, le voy a decir que si quiere ir, al cabo yo voy todos los domingos. Entonces empezamos a ir juntos y esa es la razón por la que yo iba, por mi hermana y porque le daba raya al otro. Sí, le estaba llevando al otro. Y seguí yendo, pero yo no estaba leyendo mi Biblia, yo no estaba orando, estaba muy enojada con Dios. ¿Usted no estaba teniendo una relación personal No. con Dios? ¿En qué momento usted siente que el Señor le habla y le dice, así como el Señor le dijo al apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? ¿En qué momento tiene usted ese encuentro personal con el Señor después de esto? Porque usted ya lo conocía, usted ya le había entregado su vida al Señor a sus 8 años. Ajá. Era su mejor amigo, usted no quería defraudar al Señor, pero ahora lo estaba defraudando grandemente porque estaba dándole la espalda prácticamente a usted, o sea, no quería saber nada de su mejor amigo. ¿En qué momento viene ese tiempo de intimidad con el Señor? Un domingo que fui a la iglesia, me acuerdo que estábamos en el grupo de los estudiantes, teníamos nuestra propia reunión después del servicio. Y en esa mañana me acuerdo que siempre tenían el estudio, pero también tenían un momento de alabanza al principio. Y para ese entonces yo me sentaba atrás, si es posible la última fila. Era de las últimas. Sí, para que nadie me vea, no quería hablar con nadie, lo menos posible de interactuar con las personas. Pero me acuerdo que ese domingo yo estaba sentada y estaban cantando y yo estaba escuchando mucha música durante esa temporada. Siempre me ha gustado la música, pero durante esa temporada, aunque parece que yo hablo bastante, yo no soy de mucho hablar tampoco, pero en esa temporada menos todavía. Okay. Y no, era muy difícil para mí mis sentimientos a mí misma y peor a las personas que estaban afuera de mí. Entonces yo escuchaba mucha música porque la música es lo que me ayudaba, a recordar a mi hermana porque ella le gustaba mucho la música, cantaba muy bonito, estaba estudiando eso en la universidad, música, y yo sentía una conexión con la música con ella, pero también era una manera de poder sacar mis sentimientos y mis pensamientos en las canciones. Entonces todo lo que la música decía, yo lo sentía. Y lo cantaba y era como una manera de procesar. Y ese domingo me acuerdo que en inglés la canción se llama Blessed be the name of the Lord. Pero viene eso del libro de Job, que Job dice, yo voy a escoger, mi corazón va a escoger el decir que bendecido sea el nombre de Dios. Y eso es lo que dice al final de la canción. Entonces, si usted escucha toda la canción, es una historia de lo que Dios ha hecho por la persona. Y esa última parte habla específicamente acerca de que uno tiene la opción de escoger. Yo voy a escoger decir que el nombre del Señor sea bendecido. Y esa fue la parte de la canción que yo escuché por primera vez dentro de la iglesia. ¿Y qué le tocó? Y me tocó el corazón y al mismo tiempo, en ese momento, un amigo mío estaba sentado atrás y él puso sus manos en mis hombros y empezó a orar por mí. En esa última frasecita de la canción empiezan a cantar y en ese momento, todas esas cosas se juntaron y fue la primera vez que yo volví a escuchar la voz del Señor. Y yo escuché que el Señor me decía, Gaby, tú no sabes que yo estoy aquí contigo, no sabes cómo se siente perder una persona, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás sintiendo, yo di mi hijo por ti, yo estoy aquí y ahora tú tienes que escoger decir, bendecido sea el nombre del Señor o no. Tremendo. Hermana Gaby, entonces en ese momento difícil, cuando usted estaba sintiendo la presencia del Señor, el Señor le habla al oído,
siente una mano que la está tocando por atrás y entonces usted va sintiendo la presencia del Señor y siente el deseo pues de ir, ¿no? Y arrodillarse y llorar, derramar su alma delante del Señor. ¿Cómo podemos animar a las iglesias para que esto también suceda hoy en día? Porque se está perdiendo eso. Sí, eso que me menciona es muy importante porque, por ejemplo, pensando en mi amigo, él era, como le digo, mi círculo de amigos eran muchos hijos de misioneros, pero él en particular, su nombre es Josh Begbie, pero él era muy sensible al Espíritu del Señor y era una persona que oraba. Entonces yo pienso que mientras estaban cantando y dando ese tiempo de adoración, yo pienso que él estaba siendo sensible a lo que el Señor estaba haciendo a su alrededor. Entonces no solamente estaba enfocado en sí mismo, pero también estaba poniendo atención a lo que estaba alrededor suyo. Y él estaba viendo que yo estaba ahí sentada. Y como le digo, al principio yo no estaba escuchando nada, nomás estaba sentada ahí como una momia, sin sentimientos, sin nada, solo ahí porque sentía que tenía que estar. Pero en el momento que, si usted escucha esta canción, desde el primer verso... Pues nos tiene que dar exactamente el nombre de esa canción y quién la canta, hermana, para que nosotros la podamos escuchar también. Bueno, el nombre de la canción, como les digo, en inglés se llama Blessed Be the Name of the Lord. Entonces dice, bendecido sea el nombre del Señor. En ese momento fue cuando yo pensé, bueno, estaba llorando y bueno, mi amigo también estaba orando por mí, pero después de eso yo lo que fui y hablé con Dios, fui y estuve orando y le dije, bueno, yo no sé si todo esto que yo sabía de la Biblia y quién eres tú, yo no sé si esto es verdad, pero voy a comenzar, quiero conocer y te voy a preguntar, quiero saber desde cero, ¿existes o no existes? Entonces yo comencé desde cero y fue todo un año de recorriendo las escrituras, hablando con mis amigos y viendo la fidelidad de Dios en la vida de las personas a mi alrededor, no solo de mi familia, pero de todas mis amistades. Como le digo, todos mis amigos eran hijos de misioneros, viendo la fidelidad en la vida de ellos, viendo cómo ellos se relacionaban con otras personas, viendo cómo ellos hablaban acerca de Dios, viendo si ellos estaban leyendo sus Biblias, qué estaban estudiando, qué estaban aprendiendo, si su vida estaba marcada por lo que la palabra decía o si solamente era superficial. Y yo pude ver la fidelidad de ellos durante todo ese año y pude ver la fidelidad de Dios. Y al final de ese año, yo lo que pude entender y pude descubrir nuevamente fue que Dios era el mismo. Él no había cambiado. Todo ese año que yo estuve haciendo todas esas preguntas como Job, ¿y quién es Dios? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué no me avisaste que mi hermana se iba a morir? Y todo eso. Y el Señor, o sea, me habló por medio de su escritura, por medio de otras personas. Y yo era diferente, yo había cambiado. Yo ya no era la misma. Pero Dios era el mismo. Y en ese cambio es lo que a mí me impactó mucho. Yo dije, no, Dios existe, Dios es real y no hay nadie más que Él. Amén. Testimonio, hermana Gaby, la verdad es que para todos los que están viendo en este programa, todos los lunes ustedes que nos miran, estamos compartiendo aquí con la hermana Gabriela Salazar su testimonio personal de cómo Dios obró en su vida, de las situaciones difíciles en las que ella vivió y que el Señor estaba ahí, porque Dios ahí está siempre. Como dice ella, los que cambiamos somos nosotros, Dios no cambia, Dios sigue, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Nosotros somos los que cambiamos, nos cambian las situaciones en nuestra vida, pero el Señor ahí está. Así es que tú que has pensado que el Señor no está y estás pasando en una situación parecida a la de ella, pues acércate al Señor, háblale al Señor, métete en la palabra del Señor, en la oración, y que así es como el Señor contesta nuestras preguntas, ¿verdad, hermana? ¿Verdad? Es hermoso, hermano, conversar y con usted y saber todo esto, lo que usted pasó y lo que el Señor ha hecho en su vida.
ahora vamos a hablar del ministerio que Dios le ha dado. Ya usted ya nos contó su testimonio y todo. ¿Cómo nace en usted el deseo de entrar en las misiones? Porque, bueno, yo la tuve personalmente como maestra, Sí. ¿verdad? A mí, la verdad, yo aprendí mucho de usted y gracias al Señor, ¿verdad? Que la puso en mi camino y por eso ahora estoy acá también, porque el Señor ha puesto personas maravillosas que me han instruido en la palabra de Dios y usted ha sido una de ellas. Para mí fue una gran bendición haberla tenido como maestra. Comenzó usted como maestra, pero de ahí viene ese deseo de ir a las misiones, como el Señor dice en su palabra en Mateo 9, en sus capítulos 36 al 38, dice que la mies es mucha, pero hay pocos obreros. O sea, no hay quien vaya a hacer la labor que hay tanta necesidad, no solo en este país, sino alrededor del mundo. ¿Cómo nace, hermana Gaby, ese deseo suyo? ¿Cómo el Señor pone en usted, después de que usted pase en ese proceso de que se rebela contra el Señor, pero el Señor le habla directamente, ¿en qué momento nace en usted de decir el Señor, cómo el Señor la llama a las misiones? Eres Dios, impresionante es tu amor, perdonaste mis errores.